Si f y g son funciones diferenciables o derivables, acuérdense, es lo mismo, diferenciables en el punto A, y c es un número real fijo, una constante, entonces tenemos que las funciones f más g, f por g y c por f también son diferenciables en A. Y valen los siguientes resultados, digamos. Primero, la derivada de la suma en A, y acá es lo que nos esperamos siempre, ¿no? Por suerte la suma, todo funciona bien. Sí, Francesco, diferenciables es lo mismo que derivables. Acá en análisis 1 de una variable, sí. Entonces, la derivada de la suma, por suerte, es la suma de las derivadas. Dos, la derivada de la constante por la función en el punto A es la constante por la derivada de la función. ¿Sí? O sea que si ustedes quieren derivar una función que está multiplicada por una constante, pueden sacar la constante afuera, como vamos a ver ahora en los ejemplos. 3, acá sí tenemos una reglita más, un poquito más difícil, si quieren, para acordarse, que es para la derivada del producto entre dos funciones. La derivada del producto entre dos funciones no es el producto de las derivadas, sino que me da la derivada de la primera función en A por la segunda función sin derivar evaluada en A, más la primera función sin derivar en A por la derivada de la segunda en A. ¿Sí? Si además, vamos a ver qué pasa con el cociente. En el cociente, acuérdense que siempre hay que pedir algo más. Si además la función g en A es distinta de 0, entonces el cociente f sobre g también sale que es diferenciable en A y vale, propiedad 4, ahí te respondo, Darío, la derivada del cociente en A me da, va a aparecer un cociente también, y tengo la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, todo en A, menos, acá aparece un menos, la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función en A, dividido el valor de la función del denominador en A elevado al cuadrado. Bueno, ahí te respondió Lautaro, Darío. ¿Sí? Entonces, estas son propiedades que se tienen que acordar. Digamos, no las vamos a demostrar. ¿Sí? Todas se demuestran usando la definición de derivada, o sea, tomando el límite del cociente incremental para la suma, para el producto y así. ¿Sí? Pero por el momento, bueno, como les digo, no las vamos a demostrar. Ustedes pueden mirar la demostración si quieren, si les interesa. Lo que sí las vamos a usar todo el tiempo. Así que se las tienen que aprender. Entonces, las más difíciles son las del producto y las del cociente.
¿Están con problemas para ver? ¿Se ve mal? O sea que la transmisión va bien, digamos, pero que la grabación también. Buah. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo usamos este teorema, digamos, en ejemplo. Supónganse que les digo hallar la derivada de f de x dada por 4 raíz cuadrada de x más x al cubo. Entonces, fíjense que acá tenemos, si quieren, la suma de dos funciones. La suma de dos funciones, si quieren las llamemos g y h, y donde a su vez la g es el producto entre una constante y una función. ¿Sí? O sea, por ejemplo, podríamos llamar g solamente la raíz de x. Entonces nos queda... O sea que esto es lo mismo que... Claro, claro, digo. Entonces, esto, fíjense que la f la puedo escribir como 4 por g de x más h de x. Entonces, ahora podemos usar las propiedades. Para derivar esto, podemos usar la propiedad 1, que es para la suma de funciones, y la propiedad 2, que me dice que si una constante es la que multiplica la función, no hay problema, digamos. Entonces, lo que tenemos es que f', la función derivada, va a ser 4 veces g' de x, ¿sí? Y acá usé el ítem 2 de la proposición, del teorema, perdón, más h' en x. Y acá globalmente usé el punto 1, porque digo, la derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas. Bueno, pero ¿qué sabemos? O sea, yo di obviamente acá ejemplos que ya sabemos derivar. Entonces, lo voy a hacer acá separado. Entonces, la derivada de la raíz de x ya la tenemos calculada. La derivada de la raíz de x sabemos que es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. ¿Sí? La calculamos en la clase pasada por definición. Y la derivada de h al cubo, con lo que acabamos de demostrar usando el binomio de Newton y demás, también ya la sabemos calcular. O sea, si h de x es x al cubo, entonces su derivada, ¿qué tengo que hacer? Al 3 que está como exponente, lo bajo como factor. Multiplica a x y al 3 que tenía como exponente le resto una unidad. ¿Sí? Esa es la regla general. Entonces me queda 3x cuadrado. Entonces vuelvo acá, donde estábamos, y me queda 4 por g', pero g' es 1 sobre 2 raíz de x, más h', o sea, más 3x cuadrado. Y ahí ya está. Si lo quieren simplificar un poco más, por ejemplo, este 4 con este 2, no hay problema. Entonces le queda 2 sobre raíz de x más 3x cuadrado. ¿Sí? Entonces acá también, si alguien quiere racionalizar para sacarse encima la raíz del denominador y demás, no hay problema, también lo pueden hacer. No, hoy no vamos a terminar derivadas, Lautaro.
yo creo que lo vamos a terminar la clase que viene. Bien, vamos a ver ahora otro ejemplo, digamos, cómo usamos estas reglas para derivar, por ejemplo, la función, o sea, otro ejemplo, supónganse que f de x está dada por x a la n, a la menos n, perdón, x a la menos n. Así se ve ese menos ahí, entonces lo voy a escribir como 1 sobre x a la n con n natural, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros ya sabemos derivar x cuadrado, x cubo, x a la 100 si quieren, pero ahora vamos a ver cómo derivar 1 sobre x, 1 sobre x cuadrado, 1 sobre x cubo, 1 sobre x a la 1000, etc. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, vamos a ver a esta expresión como un cociente. Entonces, f de x, 1 sobre x a la n, lo podemos pensar como el cociente entre dos funciones, g de x y h de x. ¿Sí? Donde g es diferenciable, entonces, g es diferenciable o derivable para todo x en R, ¿sí? Porque es una constante. Y h también, ¿no? H también es diferenciable para todo x en R. ¿Sí? Porque es x a la n, un polinomio. ¿Sí? Entonces, si x es distinto de 0, acuérdense que siempre que tenemos un cociente tenemos que pedir que el denominador sea distinto de 0. Y en particular acá, para la derivada de un cociente, tenemos que pedir que el denominador no sea 0. ¿Sí? Para poder hacerlo. Entonces, si en particular, vamos a dividir acá con el pizarrón, x es distinto de 0, tenemos que f también es diferenciable y vale la regla de derivación del cociente. ¿Sí? Entonces nos queda que la derivada del cociente, acuérdense, es la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador dividido el denominador al cuadrado. Acá estoy usando el punto 4 del teorema. Ahora, veamos cuánto vale la derivada de cada una de estas funciones. Entonces vamos a hacerlo acá a un costadito. G de x vale 1. Entonces la derivada de g, el otro día calculamos la derivada de una constante. La derivada de una constante, sea cual sea esa constante, vamos a la tablita que estamos haciendo paralelamente, y la derivada de una constante vale siempre 0. ¿Sí? Acuérdense que una función constante no cambia, es una recta horizontal, no cambia a medida que cambia la variable independiente. Entonces su derivada es 0. Por otro lado, h de x es x a la n, entonces su derivada es, la acabamos de calcular, n, baja el n, nos queda x a la n y le resto 1 al exponente. Entonces vamos a usar esto en la formulita del cociente. A ver qué nos da. Entonces, la derivada de g por h sin derivar. Bueno, pero la derivada de g es 0. Entonces nos queda 0 por x a la n. Menos g, que es 1, está sin derivar, por h'. H' es n por x a la n menos 1. Entonces me queda n por x a la n menos 1. Dividido h de x al cuadrado. Pero h de x es x a la n.
Entonces me queda x a la n al cuadrado. Bueno, este término que tiene el 0 por algo, me da 0. Entonces me queda menos, sigo acá, 1, el 1, bueno, es el neutro multiplicativo, acuérdense, entonces me queda menos n por x a la n menos 1, arriba, n por x a la n menos 1, el menos, bueno, lo pongo ahí, menos n por x a la n menos 1, dividido x a la n al cuadrado. Pero acuérdense que x a la n al cuadrado, potencia de potencia, lo puedo escribir como x a la 2n. Multiplico los exponentes. ¿Sí? Y bueno, y acá, fíjense que puedo operar un poco porque tengo el cociente de potencias de igual base. Entonces el resultado de eso es la misma base elevado a la resta de los exponentes, ¿sí? Entonces me queda menos n, lo dejo ahí suelto, al menos n, y me queda x a la n menos 1 menos 2n. ¿Sí? Resté el exponente de abajo. Y acá, si opero un poco, me queda en el exponente n menos 2n. Si a una n le quito 2n, me queda menos una n. Entonces el resultado es menos n por x a la menos n menos 1. ¿Sí? O escrito de otra forma, es menos n sobre x a la n más 1. Son dos formas de escribirlo. Pero fíjense que acá, entonces cuando n entonces es un número entero cualquiera, ya lo habíamos demostrado para potencias naturales de x, ahora tenemos potencias enteras de x. ¿Sí? Fíjense, si teníamos que la función es x a la menos n, sigue valiendo la reglita de bajar el exponente como un factor, el menos n bajó como un factor, y se le resta 1 al exponente que teníamos. Entonces teníamos menos n, ahora me queda menos n menos 1. ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces voy a buscar la tabla para completarlo. Fíjense, a medida que avancemos en la clase de hoy vamos a completar esta tabla. Entonces, si f de x es x a la menos n, tenemos que su derivada es menos n, ahí voy, verá, menos n por x a la menos n menos 1. Eso es lo que acabamos de obtener. Ahí veo el círculo. Esto, acá, ¿verá? Bien. Sí, ya los acostumbré con mi circunferencia trigonométrica, que esto es un círculo para en mi forma de dibujar. ¿Qué hice? Acordate que cuando tenés el producto de potencias de igual base, por ejemplo, vos tenés, no sé, a al cuadrado por a la 7, el resultado es, o lo podés escribir como, la misma base elevado a la suma de los exponentes, a a la 2 más 7. ¿Sí? Si tenés un cociente, a al cuadrado dividido a la 7, esto es lo mismo que a la 2 menos 7. Se restan los exponentes. ¿Sí? Y eso fue lo que hice. Como acá en el círculo tengo x a la n menos 1 dividido x a la 2n, la base es la misma, entonces el resultado es dejo la misma base y resto los exponentes. El del numerador es n menos 1 y el del denominador es 2n, pero entonces le tengo que poner un menos. Menos 2n. ¿Sí, verás? ¿Se entiende?